Existen dos tiempos. Está el tiempo Cronos y el tiempo Kairos. El tiempo Cronos es el tiempo que la teología lo llamó como el tiempo de nosotros, el tiempo de los hombres, esta sucesión de los días y la noche, cómo puede ser medido, como la máxima velocidad, por ejemplo, que es la máxima velocidad, la velocidad de la luz, que está a unos aproximadamente 114 mil millones de kilómetros por segundo, aproximadamente la velocidad de la luz. Es la que se viaja a las ondas sonoras, donde viajan las ondas sonoras a través del espacio, y tú haces una llamada telefónica y aquí al otro lado de la Tierra en un segundo ya te están escuchando. Así que la Tierra tiene 114 mil millones de kilómetros, la redondez de la Tierra, y es aproximadamente 114 mil millones de kilómetros es la velocidad de la luz. Así que la velocidad de la luz es el tiempo más rápido que puede ser medido por manos del hombre. Es el llamado tiempo Cronos, Dios que devora a sus hijos. Esto es lo que quiere decir en la metodología griega, tiempo Cronos. Y está el tiempo Kairos, que es el tiempo de Dios, de Jehová Nisi, Jehová Jireh, que es el tiempo donde todo es posible. Así también le denominó la teología a este tiempo de Dios. Pero en lo real, yo conozco y entiendo de que existen dos tiempos. El tiempo en la que habitamos nosotros, en los hombres, en lo físico, y el tiempo que habita Dios en lo espiritual. Pero este tiempo Kairos, este tiempo de Dios, es el tiempo original. Y este tiempo Cronos es la copia del tiempo de Dios. Es como una copia. Y aquí, bueno, tenemos aquí cuando hablamos de tiempo o de espacio de tamaño, hablamos acerca de la época antropológica, esta época que se hablan de los dinosaurios y todo esto, en que hay evidencias fósiles de que sí existieron los dinosaurios, evidencias fósiles de que sí estuvieron aquí en la Tierra como hombres. Pero hay algo con esto. Sí, porque hay evidencias fósiles en la que una mandarria que es hecha por mano de hombre estaba hundida en ese fango que se petrificó junto con los huesos de dinosaurios. Así que hay evidencia de que hombres y dinosaurios existían, estaban allí. Pero hay algo con esto. En el primer libro de la Biblia, Génesis, dice el capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el segundo verso dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Aquí los teólogos de la Biblia tienen su creencia. Ellos creen, no quiere decir que sea así, pero ellos creen de que hubo una gran brecha entre en el verso 1 y el verso 2. ¿Por qué razón? Porque si se supone que Dios es un Dios de orden en que todo lo hace perfecto, hizo la tierra desordenada y vacía. Sí, ponle, yo estoy hablando, pero pónmele sazón a esto. Hazme pregunta y todo para que esto quede aquí. Ya. Estaba desordenada y vacía. Estaba desordenada y vacía en el segundo verso. Significa que si Dios lo hace todo perfecto y es Dios de orden, ¿verdad? No puede haber creado una tierra desordenada y vacía. Significa que ya había habitado algo en la tierra. No, y el primer versículo lo encierra todo, porque dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, que los creó. Los creó, ya estaban creados. Es decir, que estaban creados. Pero en el segundo dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Hubo un principio. Que no era este principio. Y que no era este principio que tenemos acá. Entonces la teología se metió duramente en esto y usa como base fundamental. No podemos decir que sea así exactamente, pero yo lo creo así, fíjate. Yo lo creo perfectamente así. Lo que pasa es que no lo enseño así. Sí. Ni lo llevo delante de las cámaras así. Ni
de esta manera. ¿Por qué razón? Porque ahí hay cientos de personas muy entendidas, ¿no? Cientos de personas muy entendidas en las que hoy por hoy se disputa esto. Yo creo en que sí hubo una gran brecha. Pero bueno, descartando de que no hubo una gran brecha allí y pensando en que Dios simplemente lo quiso hacer así, y entonces dijo así, en el primer día empezó a crear, y fue la mañana y el día del día primero y el día segundo y el día tercero, formó los árboles y luego forma al sol y luego, pero hay algo con esto. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años para Él es como un día. Es decir, en el tiempo Cronos y en el tiempo Kairos, si lo medimos en el tiempo Cronos, verdaderamente en 7 días Dios lo formó. Pero si lo medimos en el tiempo Kairos de Dios, lo hizo en 7 días, pero en el tiempo de Dios. Y entonces, en el tiempo de Dios, no hay medida en el tiempo. No pudo ser posible de medirlo en el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el tiempo de Dios es en el tiempo donde todo es posible. Ahora, cuando Dios creó las plantas, hay otros teólogos, científicos, cristianos, que hablan acerca de esto, donde dice que tiene que haber sido 7 días normales de lo que es el tiempo Cronos, normal, porque está determinado que un árbol a los 70 y no sé cuántos días, no puedo saber ahora, de no darle la luz del sol permanentemente, e inmediatamente este árbol muere. Sí, ok, esto es una realidad, pero esto es si existiera el tiempo Cronos, pero en ese tiempo no existía el tiempo Cronos, era el tiempo Kairos. ¿Por qué? Porque todo habitaba en el mismo tiempo de Dios. Y si todo habitaba en el tiempo de Dios, no había muerte. Así que no existía un microorganismo capaz de destruir a un árbol, porque que cayera en el estado de putrefacto, ¿cómo es? Que se pueda podrir este árbol, se pueda morir en cuestiones de días. Es decir, que este organismo no existía en ese tiempo, porque no había muerte, porque no había pecado. Esto estaba en estos 7 días fueron medidos. Yo, para mí personalmente, el que lo quiera creer, que lo crea, y el que no, amén. Tampoco lo discuto, ni nada. Yo personalmente creo que estos 7 días fueron en el tiempo Kairos. Fueron en el tiempo de Dios, en la que Dios hizo las cosas en el tiempo que Él quiso, que es muy posible que lo haya hecho, por ejemplo, en 7 días, a la medida del tiempo Kairos. Bueno, fue porque Dios quiso hacerlo así. Si un día para Dios es 1000 años, pudo haber sido en 7000 años, pero no solamente 7000 años. Esto fue una forma de medir el tiempo de Dios para decirte que Dios habita en el tiempo cero. Dios no habita en el tiempo normal de nosotros, en el Cronos, que nosotros tenemos. El tiempo Kairos, ¿qué representa? Representa el tiempo cero. Alfa y omega, principio y fin. Alfa y omega, principio y fin. Es la redondez del tiempo de Dios, que es el Kairos, donde todo es posible. Donde nada ahí es imposible. Por eso es que Adán tiene una cosa. El problema es que Adán, como él habitaba en el tiempo Kairos, para él nada era imposible. Por eso, bueno, vamos a hablar ahorita del tema de las naves espaciales. ¿Crees tú que existan los extraterrestres? Yo le pregunté eso a la iglesia hoy. Le dije, ¿tú crees que sea posible que los extraterrestres existan? ¿Tú crees que sea posible que los OVNI existan? Lo vamos a dejar por ahorita. Eso, déjamela ahí en el bolsillo. Vamos a hablar acá de Adán y Eva. Vamos a hablar de Adán, del espacio que hubo en Adán y Eva antes de que comieran del fruto prohibido, ¿verdad? Dios creó a Adán, y de Adán hizo a Eva, y le dio a Adán potestad sobre todos los animales, todos los peces de la tierra, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero aquí habla la Biblia, ¿verdad?, de que Adán peca porque come del fruto prohibido, ¿verdad? Y es desterrado. Aquí hay otra brecha. Me decías que había una brecha,
¿verdad? Dios le dio orden, dice, enseñoreate de las aves del cielo, de las bestias del campo, enseñoreate de los peces del mar. Ponle nombre, y le puso nombre a Adán, a todos los peces del mar, le puso nombre a todas las bestias. Y quiero decirte, como Dios habita, como Jesús, como Adán en ese momento, que era el Cristo de aquellos tiempos, era Adán, habitaba en la eternidad, como él habitaba en la eternidad, porque el tiempo Cairo es la misma eternidad. La eternidad no tiene cuenta, no tiene límites. Por eso es que la eternidad es alfa y es omega, es principio y es final. Entonces, aquí Adán se sabe, lógicamente, por lógica bíblica, se sabe que Adán empieza a poner el nombre a los animales. Y él recibió la instrucción profética de cómo se llamaba cada animal. Ni siquiera, como los dones estaban en él, el don profético estaba en él ni siquiera tuvo que preguntarle a Dios cómo se llama este animal, sino que, a ver, vamos a tocar ese tema. Ese tema es porque ahora este mismo tema de los celulares, ¿no? Ahora nosotros necesitamos saber algo y rápidamente hacemos una llamada telefónica. Bueno, vamos allá, hacemos, porque estamos conectados con el satélite, y decimos, oye, fulano de tal, señor, podemos, ¿qué usted cree? ¿Qué nombre le ponemos a mi perro? Bueno, ponle León, como se llama el perro de nosotros. Ya, ponle León. Entonces yo estoy recibiendo una información por un celular, en la que en ese tiempo Adán no necesitó ese celular, porque él estaba conectado directamente con el satélite. Él vivía en el tiempo Cairo, en la que todo era posible. Por eso es que cuando en el momento que él veía un caballo, él decía, este se llama caballo, este se llama perro, este se llama león, este se llama elefante, y estos peces se llaman de esta manera, de esta otra y de esta otra. Él pone nombre, pero hubo una brecha ahí. ¿Por qué hubo una gran brecha? Porque él le dice al hombre que fructificícate. Y pasa algo en esto, que Adán tiene a Abel y tiene a Caín. Pero Caín, cuando mata a su hermano Abel, y la sangre de Abel reclamaba, dice que hablaba y reclamaba justicia. Y Dios escuchó la sangre que hablaba. Por eso es que la sangre habla también. Esto son cosas que la sangre hablaba y llegó allí. Bueno, cuando llega allí, habla directamente Caín con Dios. Y dice, ¿dónde iré? Donde vaya me van a matar. Él habla hasta que si cogía para la ciudad tal, ya habían ciudades. Entonces tú dices, ¿de dónde? Porque encontró esposa. ¿Y dónde estaban esta gente metidos en la Biblia? ¿Tú sabes dónde estaban? En la gran brecha. ¿Sabes cuál era la gran brecha? Entre el espacio que él fue al pecado y pecó. Así que no estuvo 10, 12 mil años medido por el tiempo Cronos. Hubo un espacio de tiempo incontable en la que ellos vivieron. Antes de pecar. Antes de pecar. Sí. Representa y significa que cuando la Biblia habla de que Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel, no significa ni quiere decir que hayan sido los primeros en nacer. Tuvieron a Caín y Abel, ¿verdad? Pero no que fueron los primeros. Sí, exactamente. Entonces, acá hubo un espacio, una brecha ahí. Ahí cabe una brecha, un espacio en el tiempo Cairo, en el tiempo de Dios. Por eso que en el tiempo de Dios es el tiempo donde todo es posible. Y vamos allá. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, los animales de ese tiempo, ¿por qué tú crees que empiezan a morir todos los animales aquellos inmensos? Porque entró el pecado en la tierra. ¿Por qué? Porque no pudieron, ellos empezaron a pasar hambre y no pudieron alimentarse. ¿Y sabe por qué pasan hambre en la tierra? Porque ya cuando estos animales gigantescos empezaban a comer de los árboles, de las hierbas, estas hierbas se le atrasó el proceso de crecimiento, donde
donde crecían en el tiempo Cronos, porque ya habitó entonces el tiempo Cronos por causa del pecado. Pero en el tiempo Cairo, que era el tiempo de Dios, donde no existía el pecado, donde no existía la muerte, estos animales, donde todo era posible, ellos comían y estas ramas crecían y arrancabas una manzana y salía la otra manzana. Y entonces esto era una cosa sobrenatural. Imagínate que en el tiempo Cairo es el tiempo donde todo es posible, pero este tiempo Cronos es que nosotros habitamos, es el tiempo donde, según la metodología griega, dice que el tiempo Cronos o Cronos es el Dios que devora a sus hijos, es decir, que no tienes tiempo para nada. Cuando Eclesiastés, como dijo Salomón, Eclesiastés número 3, debajo de este cielo, debajo de este sol, hay tiempo para todo, tiempo para reír, para bailar, para llorar, para esparcir piedra, para recoger piedra. Entonces, yo me imagino que Salomón miró hacia la historia y vio a un Josué cuando iba a librar una batalla. Si caía la noche, cuando la pelea de Israel con 5 reinos, si caía la noche, esta gente tomaban los montes y se volvían a reorganizar otra vez. Y era necesario ganar esa batalla de una vez por todas. Y pasó algo. Esta gente, José le dice al sol, sabiendo esto, para un hombre poder mortal como nosotros, hablarle al sol y que le obedezca. El sol, una inmensidad, 300 millones de veces más grande que la tierra. La luna, otro tanto de millones de veces más grande que la tierra. Y le diga al sol, tú sol detente en Gabaón. Y tú luna detente en Ajalón. Y esas inmensidades obedezcan la voz de un mortal. ¿Qué pasó ahí? ¿Sabe qué es lo que pasó ahí? Que en ese momento José dijo, espérate, que ahora estamos habitando en el tiempo Cronos, pero a partir de ahora vamos a habitar en el tiempo Cairo, donde todo es posible. Y se detuvo el tiempo. Se detuvo el tiempo Cronos. ¿Por qué? Porque el tiempo Cairo tiene poder sobre el tiempo Cronos. Esto es lo que pasa. Y cuando nosotros nos adentramos y caminamos al estado original sobre la cual nosotros fuimos creados, entonces este tiempo Cronos tiene que salir, tiene que descender de nosotros. Por eso es que envejecer es una copia del diablo. ¿Por qué nunca seas copia? Porque Dios te creó original. Y si Dios te creó original, te creó para que habites en el tiempo Cairo, en el tiempo de Dios. Y sabe una cosa, en el tiempo Cairo, en el tiempo de Dios, las células no mueren. En el tiempo Cronos, enseguida tus células mueren. Usted sabe que nosotros fuimos creados para que nosotros habitáramos de por vida en el tiempo Cairo, de que viviéramos la eternidad y viviéramos en la eternidad. Entonces la eternidad habita en Dios. Esto está más lejos. Es decir, que la eternidad es menor que Dios. Porque la Biblia dice, y Dios habita la eternidad. Él no habita en la eternidad. Él habita la eternidad. Esto lo que quiere decir es que la eternidad habita en Dios y Dios es mayor que la eternidad. Por eso es que el tiempo de Dios es el tiempo Cairo, el tiempo donde todo es posible, y es el tiempo cero. Por eso es que hoy nosotros, los seres humanos, decimos, este astro, esta estrella está a millones de años luz de la Tierra, a 150 millones de años luz. Entonces, cuando esta gente sacan estas cuentas, son cuentas sacadas en el tiempo Cronos. Pero si fuera en el tiempo que es posible para todo, te pasaría como le pasó a Juan, en la que Dios le dijo, ven, lo traspuso, lo llevó a la Nueva Jerusalén y le enseñó la gran ciudad que tiene preparada para los que van a ser salvos. Y allí hay 12 muros, 12 columnas en la Nueva Jerusalén, y tiene 12 puertas donde tiene los 12 nombres. Y entonces pudo ver allí donde hay mar de cristal, lo saca del tiempo Cronos hasta el tiempo Cairo. Entonces yo vine a entender hasta hoy en día qué es lo que pasó conmigo hace unos años, cuando yo hacía guardia y trabajaba, y de momento arriba de mí se hace una luz
rojiza, escarlata, linda, hermosa, y un aro azul alrededor de ella, en el momento que yo estaba hablando acerca de los ovnis, objetos no identificados, si era posible que existieran. Yo le decía que sí es posible de que existan, ¿cómo que no? Y si existen los extraterrestres, claro que sí existen los extraterrestres. ¿Cómo es posible? ¿No se ha podido probar? Sí se ha podido probar, lo que no quieren reconocerlo. Entonces aquí es donde vi esta bola inmensa, hermosa, que se hace de arriba de nosotros, sale corriendo hacia una mata de noncillo, y cuando llega a la mata de noncillo, inmediatamente deja como una cola larga de luz y un estallido de luz antes de llegar a la mata de noncillo, y se fue esta bola. ¿Qué es lo que pasó allí? Que esta nave espacial, esta nave espacial cogió y se dejó ver, entró en el tiempo Cronos para que lo pudiesen ver nuestros ojos. Porque, ¿qué pasa? Que nosotros cuando vemos con los ojos espirituales ya vemos en el tiempo Cairo. Por eso es que cuando queremos ver con estos ojos estamos viendo en el tiempo Cronos. Y entonces en el tiempo Cronos Dios por misericordia nos permite ver algunas cosas en el tiempo Cronos. Y como vimos ese día, ¿qué es lo que pasó? Esto se traspuso. Inmediatamente se dejó ver y cuando salió, llegó al tiempo. Si se hubiera trasladado en el tiempo Cairo y no se hubiera mostrado en el tiempo Cronos, como para el tiempo Cairo todo es posible y no hay tiempo, es imposible poder apreciar en el tiempo de estos ángeles su rapidez. Sí. Porque estábamos diciendo, ¿verdad?, que la mayor velocidad es la velocidad de la luz. Sí. Pero esto se transporta a mayor velocidad de la luz. Bueno. Algo que no se puede ver. Ellos cuando sale del tiempo Cronos, de este tiempo de la velocidad de la luz, cuando esta nave que yo vi, que esta nave fue un ángel como tal, este objeto no identificado, cuando sale a la velocidad de la luz, pero inmediatamente en un espacio de tiempo, antes de llegar a chocar con una mata de noncillo, inmediatamente desaparece con un estallido de luz. ¿Por qué desaparece? Porque entró como un portal que es al tiempo Cairo, que es el tiempo de Dios, donde allí es el tiempo cero, donde puedes estar aquí y allá al mismo tiempo. Por eso es como trasladarse en las películas que ponen, las cosas que ponen, las naves espaciales. Sí. Que decían, vamos a trasladar a tal lugar y se desaparecían del lugar. Entraban como a otra dimensión. Entraban como a otra dimensión. A otro portal de traslado. A otro portal de traslación. Más o menos esto es como la copia. Sí, de lo real, de lo original de Dios. Por eso es que mi pregunta sería, ¿crees tú que existen los ovnis? ¿Crees tú que existen los extraterrestres? Voy a decirte dónde están. Una pregunta que se han hecho la ciencia es diciendo, ¿crees tú que los extraterrestres habiten entre nosotros, pero ellos no se han identificado? ¿Crees que nos estén estudiando? Y yo diría, sí habitan entre nosotros y sí nos están estudiando, sí nos están, ¿cómo se llama esto? Evaluando, no estudiando, nos están evaluando. ¿Sabe por qué nos están evaluando? Porque lo probamos por la Biblia que existen extraterrestres. Lo que hermanos cristianos llevan años leyendo la palabra de Dios y jamás se han hecho esta pregunta. Cuando vamos a la Biblia, Pablo entendía bien de lo que te estoy hablando ahora. Y él dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades que viven en las regiones celestes. Entonces yo te digo, ¿hay extraterrestres o no hay? Esto estamos hablando de principados que viven en el segundo cielo, en las regiones celestes. Estos espíritus son la copia, del mundo visible como tal. Tú ves que existen los cocodrilos, los caballos, los gatos y todo estos tipos de bichos que hay en la tierra como tal, tienen forma estos espíritus demoníacos. Pero ahora, más que esto, llegamos a los ángeles del cielo, tercer cielo, los que están postrados delante del trono. Cuando hablamos de los que están postrados delante del trono, son los llamados querubines, que tienen la forma más extraña y más terrible que tú puedas ver.
Entonces, ¿dónde viven estos ángeles? ¿Dónde es el tercer cielo? ¿Es aquí en la tierra o allá en el cielo? Entonces, ¿hay extraterrestres o no hay extraterrestres? Ahora, si habitan entre nosotros, vamos a buscarlos. Hay un momento en el que Jesús dijo así, de esta manera: peregrinos sois en esta tierra. Mi reino no es de este mundo. ¿Esto no te habla algo? Claro que te habla algo. ¿Tú sabes qué es lo que te dice? Que tú eres un extraterrestre, que tú no eres terrenal, tú no eres de esta tierra y estás parado y hablando con un extraterrestre. Sí, porque extraterrestre significa algo que no es terrestre. Algo que no es terrestre, no eres terrenal. No eres terrenal. ¿Y por qué? Porque todo lo que es terrenal, bestial y diabólico. Entonces, si tú no eres terrenal, bestial y diabólico, tú eres simplemente alguien quien viene de la eternidad, quien tiene un diseño original, quien vivió en el tiempo que todo es posible, y ahora estás en este tiempo que las cosas son imposibles, pero podíamos llegar al tiempo donde todo es posible. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que estás habitando en la tierra como peregrino, porque no eres de la tierra, no eres terrestre, así que tú eres simplemente un extraterrestre que estás aquí entre nosotros. Entonces, ¿quién dice que no existen los extraterrestres? Pero vamos más lejos. Vamos más profundo. Hay un momento en que el profeta Ezequiel, en el verso 16, él describe, comienza en el verso 16, comienza a describir, y tú te lees todo ese capítulo, y comienza a describir los querubines que se le postraron delante. Y dice que tenía forma como de ruedas. Y dice que tenía 4 ruedas, pero dice que las ruedas eran como piedra preciosa. Eran las ruedas, y allí había un querubín en cada rueda. Pero había un ángel como de apariencia de hijo de hombre, con vestido de lino fino, que se metió en el carruaje entre las 4 ruedas. Y dice que cuando los querubines se levantaban, las ruedas se levantaban juntamente con ellos. ¿Y esto qué es lo que quiere decir? Existen los ovnis, objetos no identificados, las apariciones de las naves que existen, que las personas ven naves. Claro, porque Dios no te diseñó para que andes a pie. ¿Tú sabes por qué Dios no te diseñó? Ay, Dios mío. Yo estaba enseñando esto y se le fue un poco el cerebro. Pero bueno, ¿quién te dijo que Dios te diseña para que andes a pie? Tú no has visto un niño. Tú no sabes que un niño entre más pequeño es, más cerca del original está. Y entonces nosotros, a medida que vamos creciendo, nos vamos adentrando a la copia. Y entonces nos van formando con la copia. Porque el diablo se dedicó a levantar muros para que nosotros para que nosotros copiáramos todo. Entonces tú ves a un niño, por muy chiquito que sea, tú lo pones delante de un carro y lo pones ahí, y lo primero que hace es sentirse bien, no quiere que lo bajen del carro, y quiere manejar y quiere mover el timón. ¿Tú sabes por qué? Porque este niño, la sensación que tiene es la sensación más cerca de donde él salió. ¿Sabe de dónde él salió? Del estado original. Y en el estado original Dios creó carros de fuego para ti. Lo comprobamos ¿por dónde? Por la Biblia. ¿Quién vino a buscar a Elías? ¿Quién vino a buscar a Elías? Y dice que un carro de fuego. Y entonces separa a Elías de Eliseo y fue levantado en un torbellino. Pero este carro de fuego, que tenía ruedas y era un carro de a caballo. Y fíjate, y era un carro de caballo. Entonces oró Eliseo y agradeció a Dios. Dice, porque las gentes de a caballos y los carros de fuego de Israel. ¿Quién tenía carro de fuego? Israel. Israel fue diseñado para que anduviese en carro de fuego. Por eso que Adán fue diseñado. ¿A quién te dijo que Adán andaba a pie? Adán no andaba a pie, Adán andaba en un carro de fuego. Pero estos carros de fuego simplemente eran artefactos espirituales, que eran ángeles diseñados para que funcionaran como un carro. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Entonces, existen los seres, te lo comprobamos por la Biblia. Ahí están. Y tenían forma de rueda. Dice, y tenía 4 ruedas.
4 ruedas y se levantaban. Y entonces cuando se monta en medio de ellos, en cada rueda había un querubín que se arreguindaba de las ruedas, pero entre el medio de ellos habían tizones encendidos, en la que le dijo: toma los tizones encendidos y espárcelo por la ciudad. ¿Qué es lo que significa el fuego? ¿Qué significa los tizones encendidos? ¿Qué es lo que es el evangelio de Cristo que iba a ser predicado y puesto en la boca de nosotros para que no nos callemos? Este es el secreto, la palabra de Dios en la que iba a ser suelta. Bueno, uno de los temas, ¿por qué Jesús? Y mi pregunta sería: ¿por qué Jesús no se hundió en el agua? Una de las preguntas que vamos a contestar. Otra de las preguntas: ¿por qué Jesús, siendo Dios, va a la higuera a comer fruto? Y la Biblia te enseña y te dice que no era tiempo de higo. Y cuando va... Porque en el tiempo de lo que todo es posible, cuando se acababa un fruto, salía otro fruto. Y entonces Jesús estaba en el tiempo crono, pero pensó que estaba en el tiempo Cairo. Porque el problema es que Jesús no habitaba en el crono. Porque las estaciones del año vinieron en el tiempo cronos. Y entonces no había tiempo de higo y él va a la higuera. Y cuando va a la higuera, que no tiene higo, la higuera, él entonces dijo: has negado el fruto al Hijo del Dios Altísimo. Has negado, por lo tanto, le dio la espalda, la maldijo y se secó al momento. Porque para aquellos que habitan en el tiempo Cairo, en el tiempo donde todo es posible, se supone que la higuera debía de tener el fruto. Este es el secreto, porque en el tiempo donde todo es posible, la higuera fue diseñada no para que tuviese una época como hoy. Para comerte un aguacate tienes que esperar el año. Pero en aquel tiempo, para comerte un aguacate no tenías que esperar el año. ¿Sabes por qué no tenías que esperar el año? Porque no existían las bacterias que pudieran podrir este aguacate, porque el aguacate no se puede guardar ni en refrigeración. Fíjate lo que te estoy hablando con esto. Entonces, hay una cosa, una de las preguntas: Jesús no se hunde en el agua. Y si Jesús no se hundió en el agua y empieza a caminar sobre las aguas, y de momento ve a Pedro, y Pedro le dice: si eres tú, yo camino por el agua. Hay una revelación en esto aquí. El problema es que como Jesús no habita en el tiempo cronos y habita en el tiempo Cairo, en el tiempo de Dios, en el tiempo donde todo es posible, en el tiempo donde no tiene limitación, y todo aquel que habite en el tiempo Cairo de Dios, en el tiempo donde no hay limitación, en el tiempo donde todo es posible, voy a decirte que no puede hundirse. ¿Sabe por qué no puede hundirse? Porque el que habita en lo original no está diseñado para que se hunda. Entonces inmediatamente viene Pedro. Y cuando viene Pedro dice: si eres tú, camino. Y Pedro caminó. Pero como Pedro andaba con la duda de que si estaba en el tiempo Cairo o que si estaba en el tiempo Cronos, y ahí empezó y dice que vio los vientos. Y cuando vio los vientos le hablaron y entró el temor. Y cuando entró el temor, entró el tiempo. Entró en el tiempo crono. ¿Por qué entra en el tiempo Cronos? Cuando empezó a pensar en que se podía hundir. Sí, ahí es donde entra el temor. Estos son los secretos. Otro de los temas. Mira para acá. Viene, mi pregunta sería, yo sé que este estudiante que tengo al lado se la lleva todas. Esto es todo lo bueno de estar. Esto es lo bueno de enseñar. Esto es lo bueno de enseñar a alguien que sea capaz de chuparse todo esto. Mira, llega y está en el tiempo de Nabucodonosor, donde calienta el horno 7 veces. Sadrach, Mesach y Abednego es tirado al horno de fuego. Los guardias, ya la revelación está entrando, los guardias se queman. Está en el tiempo crono. Los guardias se queman. Cuando los guardias se queman, pero de momento, cuando el rey Nabucodonosor mira hacia la boca del horno de fuego, dice: no echamos 3 hombres, porque estoy viendo a 4. Y uno está entre ellos y están danzando. ¿Cómo es posible? El que veo tiene apariencia de hijo de hombre. Y es
pero ¿qué es lo que dijo el rey aquí? ¿Sabe qué es lo que dijo el rey? El problema es que ese que estaba danzando con ellos no habitaba en el tiempo Cronos, sino habitaba en el tiempo Cairo. Y en el tiempo Cairo todo es posible, y la muerte en el tiempo Cairo no existe. Por eso que no se pudo quemar. ¿Qué tiempo tú tardas para quemarte? Tú metes la mano en el fuego y la sacas por un momento y no te quemas completamente. No te quemas completamente, pero si la dejas por mucho tiempo vas a quemarte la mano completamente. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Ellos cuando entraron al horno de fuego, inmediatamente no se queman, porque el que entró con ellos habitaba, ¿sabe dónde? Habitaba en el tiempo que todo es posible. En el tiempo donde todo es posible, donde la muerte no puede subsistir, donde la muerte no puede estar. Estos son los secretos de los tiempos. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Alabado sea el Señor.